Todo es subjetivo también bajo la superficie del agua. Ilusiones visuales en los peces. ¿Alguna vez te has preguntado cómo perciben el mundo los animales? La cuestión de cómo ven el mundo los animales ha interesado a filósofos y neurocientíficos durante siglos. En los últimos años se han hecho investigaciones sobre ilusiones visuales en los animales, principalmente en peces. Pues también existe la idea de que los peces son criaturas poco inteligentes que simplemente muestran una serie de acciones en respuesta a estímulos ambientales específicos. Sin embargo, esta idea ha sido completamente superada por evidencia que demuestra que tienen habilidades perceptuales y cognitivas, similares a las descritas en muchos otros vertebrados, incluidos primates. Por ello, varios científicos han hecho experimentos con peces y diversas ilusiones visuales. Para llevar a cabo el experimento, primero se entrenaron a los peces con la finalidad de que estos reconocieran estímulos mediante refuerzos sociales o de comida. Posteriormente, cuando ya había una familiarización entre los peces y el estímulo aprendido, se les ponía a prueba con otro estímulo, un estímulo distinto para detectar si había algún cambio en la respuesta, tanto en su comportamiento o en la elección de figuras. Para este experimento, las principales ilusiones visuales que se utilizaron son ilusiones geométricas. Estas ilusiones hacen referencia a una representación subjetiva de la realidad, que genera que un objeto determinado parezca más grande o más pequeño, más largo o más corto. Un ejemplo es la ilusión de Delboff, en donde se tiene la presencia de dos puntos idénticos, uno rodeado por un anillo más grande y el otro por uno más pequeño. En este experimento se utilizaron peces damisela, que al igual que los observadores humanos, los peces damisela estimaban que el que estaba rodeado por el anillo más pequeño era el más grande. Sin embargo, eso era solo una ilusión, porque ambos círculos eran del mismo tamaño. La siguiente ilusión es la ilusión de numerosidad, que hace referencia a una clase de ilusiones visuales en la que las cantidades de estímulos incluidos en la matriz no se estiman correctamente debido a la disposición espacial específica. Por ejemplo, cuando vemos un conjunto de objetos dispuestos regularmente en la escena visual, tendemos a sobreestimar el número de objetos en comparación que cuando el mismo número de elementos están dispuestos aleatoriamente. Para este experimento y esta ilusión de numerosidad se utilizaron peces gapis. Como observamos en la imagen, los elementos que forman una gestal única están numéricamente sobreestimados. En la matriz de la izquierda, los puntos negros tienden a sobreestimarse en comparación con los puntos blancos, que para la mayoría de los humanos, en la matriz de la derecha, los puntos blancos suelen estar sobreestimados. Esta ilusión también se ha observado en gapis, aunque la gran variabilidad interindividual observada sugiere que se trata de una ilusión débil en los peces. Ilusiones de movimiento. En estas ilusiones se presentan diversas manchas de diferentes luminiscencias y patrones, que al cambiar la posición de las manchas debe observarse una percepción de movimiento que en realidad es inexistente. Cabe recalcar que estas ilusiones son unas de las más conocidas, ya que sin problema se pueden encontrar en algún sitio web o plataforma de red social. Estímulos de luminosidad o brillo. Se presentan dos estímulos idénticos sobre una base con fondos distintos con el objetivo de dar la ilusión de que uno es más claro que otro, pero en realidad son del mismo color. La ilusión de brillo se investigó en el año 2006 por Simpson y colaboradores, específicamente en los peces coral. Para llevar a cabo dicho experimento, los sujetos fueron entrenados para picotear un objeto de color marrón o naranja, con la finalidad de que estos recibieran recompensas de comida. En la fase de prueba, los investigadores incrustaron estos objetos dentro de una escena compleja, llamada cubo ilusorio, que incluían sombras en algunos colores del objeto, para determinar si la percepción de estas sombras influía en la forma en la que el pez disparador percibía el color. Los resultados mostraron que los peces entrenados para percibir los objetos naranjas como positivos tendían a elegir el estímulo objetivo visto en la sombra del cubo ilusorio. Por el contrario, los peces entrenados con el color marrón continuaron seleccionando objetos marrones fuera de la sombra percibida, sugiriendo que los peces de agua salada también son susceptibles a las ilusiones de brillo, pues en general la percepción del brillo y de los objetos representa un aspecto crucial para la supervivencia de los peces. Por último, están los contornos ilusorios. Uno de los ejemplos más conocidos es el triángulo de Kenichi. En el ejemplo, la disposición de las tres figuras de Pac-Man están colocados con todos sus ángulos abiertos, apuntando hacia adentro, hacia la misma área, que genera la percepción subjetiva de un triángulo superpuesto más blanco que en el fondo. Y esto, en resumen, genera que nuestro cerebro añada tres pequeñas líneas en las discontinuidades entre los triángulos subjetivos. El primer estudio de contornos ilusorios en peces fue realizado en el 2007 por Weissach y Niemeyer. Los investigadores entrenaron a peces dorados para discriminar entre cuadrados y triángulos. Tan pronto como aprendieron la tarea, a los peces se les presentó un triángulo de Kanitsa y un cuadrado de Kanitsa. Goldfish seleccionó el patrón que se pareciera al estímulo positivo de la fase de entrenamiento anterior, y posteriormente Soberano y Bisaza en 2009 investigaron contornos ilusorios en otro pez de agua dulce, el splintfin de cola roja. De manera similar a los peces dorados, el splintfin fue entrenado para discriminar entre un cuadrado y un triángulo. Nuevamente se utilizó la recompensa social con esta especie,
como en el estudio sobre la ilusión de Müller-Lyer. En la fase de prueba se investigaron dos tipos diferentes de contornos ilusorios. El primer tipo consistía en una figura subjetiva, un triángulo o cuadrado, inducida por interrupción o cambio de la fase espacial de las líneas diagonales. Este estímulo se comparó con un estímulo de control formado únicamente por una serie de líneas diagonales. El segundo se basaba en contornos ilusorios que lo formaban las figuras de Kanitsa, en el que se colocaron un Pac-Man para reproducir el triángulo de Kanitsa o el cuadrado, y también se presentaron estímulos de control en el que los mismos Pac-Man estaban revueltos en diferentes posiciones, una condición que impedía la percepción de una figura, demostrando así que los peces Splinfin perciben contornos ilusorios con ambos tipos de estímulos utilizados para generar figuras subjetivas, dando como resultado que un cambio en la forma espacial de las líneas diagonales no fue percibido en el pez dorado, mientras que en el pez rojo se mostró una percepción similar a la humana, por lo tanto sí se reconoció algún cambio. Finalmente, con todos los experimentos, los resultados demostraron que los peces de agua salada pueden identificar las tonalidades de brillo y de sombra por una posible adaptación de supervivencia, además de que se observaron variaciones en los resultados que podrían relacionarse con el tamaño y estructura de los ojos de cada pez. Debido al incremento en los estudios con peces, los científicos creen que la investigación visual en peces añade la información útil en la percepción visual y entendimiento de la misma, que va mucho más allá de la evaluación de similitudes y diferencias en las percepciones visuales de animales humanos y no humanos. Sin embargo, es importante concluir que una investigación más amplia de las ilusiones visuales en los peces es fundamental para formar una comprensión más amplia de los sistemas de percepción de los vertebrados. Además, este tipo de investigación podría ayudar a abordar cuestiones generales importantes en los estudios perceptivos, como el papel de la ecología en la configuración de los sistemas perceptivos, la existencia de la variabilidad interindividual en la percepción visual de las especies no humanas y el papel de la actividad cortical en la aparición de ilusiones visuales.